El secuestro judicial de bienes inmuebles, vamos a ver. Miren, quiere decir primero que el embargo o secuestro judicial se despacha por bienes determinados o bienes indeterminados. Cuando nosotros sabemos y que pues, el bien con el que va a responder nuestro demandado es un bien inmueble, pues vamos a solicitar ese embargo sobre un bien determinado. Acá, miren, lo que tiene que haber también siempre es un criterio lógico de proporcionalidad. Vamos a pensar que la cantidad por la que fue, o líquida por la que fue despachada nuestra ejecución, sea de 1,5 millones de pesos, que el demandado sea propietario de una casa que vale 1,600,000, 1,400,000, aunque no corresponde exactamente, pero hay una proporcionalidad, pero no la habría si nosotros, por ejemplo, pedimos que se embargue una casa que vale 3 millones o 4 millones y el monto por el que fue despachada nuestra ejecución sea de 100,000 pesos. O sea, no hay un criterio de proporcionalidad. Entonces nosotros pedimos que el embargo sea sobre bienes determinados cuando nuestro crédito es proporcional al valor de esos bienes. Entonces, si tenemos un embargo de que vamos a despachar por 100,000 pesos, pues lo que más nos conviene es a lo mejor embargar un vehículo o a lo mejor embargar bienes muebles hasta por esa cantidad. Pero si hay una proporcionalidad eh, entre nuestro crédito, lo que nos deben con el bien inmueble, pues vamos a hacerlo. Si lo hacemos de manera distinta, pues vamos a tener una situación que no va a ser favorable porque en lugar de hacer un procedimiento que nos favorezca, no porque no lo podamos hacer, o sea, lo vamos a poder hacer, pero imagínense que se tenga que rematar un bien de 1 millón de pesos y que lo único que nos tengan que pagar sea 50,000 pesos, vamos a tener varias complicaciones, como vamos a ver ahorita en las reglas de nuestro remate, en el momento que lo veamos. Entonces, lo mejor acá es que nosotros, cuando vamos a proceder al embargo, como es a instancia de parte, pues hayamos investigado los bienes del demandado y sepamos sobre qué bienes lo vamos a solicitar. Entonces, si se solicita sobre bienes inmuebles, ¿qué debemos demostrar? Pues que es un bien propiedad del demandado. Acá lo ideal sería que sea un bien que no tenga otros gravámenes, porque a veces no nos queda otra opción, pero vamos a pensar que es un bien que ya tiene otros embargos. Nuestro embargo también se va a constituir, pero no vamos a poder llevar a cabo el remate inmediatamente porque no sabemos los otros embargos en qué fase procesal se encuentren. Hay un procedimiento que se llama graduación de acreedores y concurso de acreedores, ¿verdad? Pero lo ideal es de que nosotros pues tuviésemos un inmueble del que sí se pueda llevar en forma inmediata el procedimiento de remate. Entonces, a veces no nos queda opción, a veces hagan de cuenta que un solo bien tiene en el registro público de la propiedad inscritos 10 embargos y vamos a pensar que somos el último. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando haya un remate, pues se van a ir pagando los créditos en el orden en que están en el registro público porque hay una prelación, un orden. Entonces, pues ya nada más como por no dejarlo inscribimos, pero sabemos que prácticamente ese inmueble pues no está garantizando nuestro resultado. Entonces, hay que buscar un bien que sí garantice, eso es algo muy importante. Imagínense después del desgaste de haber llevado un juicio que ya ganamos y que, pues bueno, ahora estamos embargando y como acreedores en 10ª posición, entonces ya va a ser muy difícil que de ese inmueble vayamos a obtener una garantía. Si no nos queda otra, pues ni modos, pero acá lo principal es que sí hayamos buscado cómo garantizar adecuadamente nuestro resultado. Entonces, si se trata de un bien inmueble, pues nosotros, y que tenga proporción con nuestro crédito, ¿verdad? O el resultado de nuestra planilla de liquidación, pues entonces señalamos ese bien. ¿Qué debe ocurrir primero? Como les digo, lo primero que debe ocurrir es que en el auto de ejecución
le ordenen al diligenciario que primero pague. Digo, primero el diligenciario le pide al demandado que pague. Pues ninguna persona, ese requerimiento pues se hace en forma personal y domiciliada, le piden que pague y el demandado pues no paga. Después le dan el derecho de que diga qué bien de su patrimonio es el que puede garantizar. Normalmente el demandado pues, está en una situación de shock. El demandado no quiere decir, imagínense, él piensa que si dice que su casa pues se la van a quitar y pues van en esa vía, ¿verdad? Entonces lo normal es de que el demandado no haga uso de ese derecho. Si lo hace, dice, bueno, yo quiero de mis bienes, tengo 3 casas, quiero que sea esta casa, pues él tiene ese derecho. Porque nuestro Código de Procedimientos Civiles establece el orden en el que se deben practicar o el aseguramiento de bienes, dice alhajas, dinero en efectivo, etc. Entonces, se deben ajustar a ese orden, pero no hay manera de que, oye, aquí están las alhajas de la persona, aquí está dinero efectivo de la persona. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, pues, es ya ir preparados para señalar el bien a embargar. Si se trata de un bien inmueble, pues llevamos todos los datos en el registro público, hacemos la mención de que como el demandado no hizo uso de ese derecho de señalar que bien, pues que se embargue. ¿Y cómo se perfecciona el embargo? Pues el juez ordena la inscripción del embargo en el registro público de la propiedad. Cuando se inscribe el embargo en el registro público de la propiedad, surte efectos contra terceros, que es contra cualquier persona que pudiera tener un derecho de oponerse. Y esa es la publicidad. Entonces, ahí ya está constituido nuestro embargo, ahí ya estamos asegurando el resultado de nuestro crédito, porque el embargo, hagan de cuenta que ya está inscrito, aunque pudiese haber otros embargos, pues ya estamos en primer término y lo que hay que tratar de hacer es que cuanto antes pues se venda ese bien para que ya garanticemos el resultado de nuestro juicio. Entonces, el otro embargo, no sabemos, y es en la mayoría de los casos por el monto de los juicios, ¿verdad? Que vamos a tener la necesidad de embargar bienes muebles y que en el momento de la diligencia no son desconocidos. Entonces, pues en la diligencia de embargo, se pasa el expediente al diligenciario. El diligenciario es el personal actuante del juzgado. Acuérdense que el diligenciario tiene fe pública. Acuérdense que el procedimiento de ejecución es a instancia de parte, pero que tiene que estar presente la parte actora y sus representantes, ¿verdad? O sus representantes, según sea el caso. Ustedes le van a pedir 10 horas al diligenciario para practicar la diligencia. Y primero se constituyen, porque esa diligencia es domiciliada y personal, en el domicilio del demandado. El diligenciario tiene que cerciorarse plenamente de que es el domicilio, ¿verdad? La manera ideal es de que salga el demandado y que se pueda identificar que es el demandado y que es quien tiene que cumplir. Si no encuentra al demandado, pues le deja una cédula para que al día siguiente, normalmente, ¿verdad?, se practique esa diligencia, y si al día siguiente no está presente, entienda la diligencia con quien esté. Pero vamos a pensar que sí está presente el demandado, o al día siguiente sí está presente el demandado. Vamos a pensar que el demandado sí se identifica, ¿verdad? Bueno, pues el diligenciario le va a pedir una copia de la identificación, o por lo menos anotar los datos de la identificación, o por lo menos sacarle foto a la credencial del demandado, si el demandado lo permite. La diligencia de secuestro judicial o embargo es una diligencia muy cuidadosa, que deben ustedes tener cuidado, porque, bueno, más que cuidadosa la diligencia, los que deben tener cuidado son los que intervienen. El diligenciario normalmente es una persona que ya tiene mucha práctica, y bueno, ahí también cuenta la opinión de los abogados y de la parte contraria para no generarse problemas. ¿Cómo qué problemas? Pues imagínense que hagan una diligencia de embargo en un puesto en un mercado, pues les aseguro que nada más con los cuates que tiene a su lado, y si tiene muchos, pues todavía es más difícil, pues no se van a dejar fácilmente que la practiquen. Si la practican en una población y pues la practican a la hora que está la mayor parte de las gentes, pues
corren el riesgo de que les toquen las campanas y de que tengan que salir corriendo. Entonces, con la ayuda de su propio cliente y con la experiencia de ustedes y del propio diligenciario, les va a decir la hora que es más correcta para llevar a cabo esa diligencia, con la finalidad de que se eviten problemas. En esa diligencia, primero, pues ya se cercioró plenamente el diligenciario. Lo primero es de que le requiere al demandado que pague y le hace saber que si no paga, pues tiene derecho de señalar los bienes a embargarse, a ser embargados. Y si no hace uso de ese derecho, pues ese derecho pasa a la parte actora. Entonces, la parte actora tiene que saber qué bienes sí se pueden embargar, porque nuestro código nos dice cuáles bienes no se pueden embargar. Y lo dice en forma enunciativa, pero nosotros vamos a decir cuáles son los que no se pueden embargar. Pues fíjense que no se pueden embargar los que son indispensables para la subsistencia del propio ser humano. Desde su casa, cuando no exceda de determinado valor, que es de 500 unidades, ¿verdad? Y cuando pues es una casa de interés social, es lo mínimo que requiere para vivir, no le pueden embargar su lecho cotidiano, no le pueden embargar los instrumentos, las cosas con las que se guisa, no le pueden embargar incluso la televisión o los instrumentos con los que trabaja. Vamos a pensar que es una persona que se dedica a la albañilería, pues ni se les ocurra que le van a embargar su pala, su cuchara, eso no se le puede embargar. Es lo mínimo que necesita para subsistir. Les digo, incluso está considerada ahí en nuestro código, dentro de la enunciación que establece, pues la televisión. Pero fuera de esto, lo demás sí se le puede embargar. Entonces, cuando una persona, vamos a pensar en un abogado, ¿qué ocupa el abogado? Bueno, pues ocupa su escritorio, ocupa sus códigos, pues eso no se le pueden embargar. Al médico, pues su instrumental no se le puede embargar. Las cosas con las que se guisa, las cosas con las que... Eso no. Entonces vamos a pensar que el derecho, no, el demandado no hace uso de ese derecho, que ese derecho pasa al actor. Entonces el actor, pues lo que debe hacer es saber qué bienes se le van a embargar. O sea, no puede despacharse con la cuchara grande, agárrense la cama, que me gustó, esa televisión que se ve muy bonita, pues sabe que está embargando bienes que está prohibido. O sea, son para la subsistencia de la persona. Entonces, pues si no se lo saben a detalle, pues acuérdense que están excluidos estos bienes de la subsistencia de la persona, ¿verdad? Ah, pero el coche, sí. Ah, pero es taxista, entonces es su instrumento de trabajo el coche. Pero si no, ese le pueden embargar. Ahora, fíjense bien, yo les comento o les comenté hace un momentito que las diligencias de embargo pues son complicadas. O sea, no se pueden ustedes exponer a un enfrentamiento con el demandado, porque imagínense que delante de él traten ustedes de sustraer bienes. Y aunque vayan varios compañeros y aunque estén muy fuertes, pues eso no lo pueden hacer. A lo mejor esa diligencia de secuestro judicial o embargo se queda simplemente en el señalamiento de los bienes. Ah, pues señaló este bien, señaló este otro bien. Acá hay una situación lógica. Solo se pueden señalar bienes que se tengan a la vista. O sea, ¿cuál es la razón? Que no vamos a estar inventando bienes, ¿verdad? O sea, quiere decir que les permitieron pasar y que vieron bienes que son de ornato o bienes que están fuera de esa lista o de esa enunciación de bienes que no se pueden embargar. Pues los señalamos y lo bueno sería que los pudieran constituir. Ah, nos los llevamos, nombramos a un depositario, ¿verdad? O sea, el depositario es la persona que señala el actor para que reciba los bienes y que los resguarde mientras esos bienes se venden, se rematan o a lo mejor el demandado los rescata pagando lo que debe. Entonces, la diligencia de embargo, si se trata de bienes muebles, normalmente se queda en el señalamiento. O sea, ustedes deben ser muy cuidadosos porque el abogado patrono con el que estén, pues debe serlo también y evitarse un problema porque cualquier persona pues va a defender los bienes que tiene en su casa. O sea, se va a oponer a esa ejecución y el diligenciario como funcionario responsable pues también va a tener mucho cuidado de que no
se genere un enfrentamiento. Entonces, lo normal que ocurre es que esa diligencia se queda normalmente en el señalamiento de los bienes. Se señalan los bienes, se nombra el depositario. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llevar a cabo la constitución del embargo de bienes muebles? O sea, la constitución en el caso de bienes muebles, pues es el apoderamiento de esos bienes. Si señalamos un vehículo, pues el aseguramiento se lleva a cabo a través de las autoridades de seguridad pública encargadas de la vialidad, que pueden ser la vialidad o el personal de seguridad del municipio o el personal de seguridad del estado, el que corresponda. Pero si se trata de muebles que están en el interior de la casa, entonces nosotros vamos a disponer de las medidas coactivas que tiene a su alcance el juzgador. Nosotros le vamos a pedir, fíjense bien, por escrito, porque es a petición de parte, que se le requiera al demandado la entrega de los bienes embargados al depositario nombrado, apercibido que de no hacerlo. Y bueno, acá tenemos que hablar con el secretario del juzgado, con el juez. Oiga, mire, no nos quiso entregar, yo le pido que pues las medidas no las aplique usted en el orden que viene establecido, le voy a solicitar que le entregue y que si no las entrega, pues que se decretará el arresto. Ustedes pídanselo. Pero probablemente les responda, no, licenciado, nos vamos a ir en el orden establecido. Ah, bueno, pues ni modos. Entonces, la medida de apremio que usted estime pertinente. Si le pedimos nosotros que la multa, pues ya no le queda otra al juez que determinar la multa. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, va unido el requerimiento con el apercibimiento. Se le requiera de la entrega de los bienes embargados, apercibido de que de no hacerlo, se le impondrá una multa. Entonces, se decreta eso, le requieren y después tenemos que, ha transcurrido el término de 3 días, pedírselo, sin que haya hecho entrega de los bienes embargados, motivo por el cual solicito se le haga efectiva la multa con la que fue apercibido. Y así nos vamos a ir. El cateo con auxilio de la fuerza pública y después el arresto. No sé en qué momento de la aplicación de estas medidas, pues la parte contra quien se decretan accede a cumplir. Ojalá que sea a las primeras, ¿verdad? O a la primera. Pero si no accede, ¿qué ocurre? Pues pueden volverse a imponer las medidas, y así hasta que la parte contra quien se decreta ya cumple. ¿Cuándo normalmente lo hacen? Lo hacen cuando se decreta el cateo con el auxilio de la fuerza pública, porque ahí va en la diligencia el diligenciario, ¿verdad? Quien encabeza, ya va personal de la fuerza pública, probablemente nos autoricen para ese cateo hasta el rompimiento de las chapas y cerraduras, y claro que en esa diligencia el abogado que va de la parte actora, pues toma la ocasión para constituir el embargo, ahora sí, a través del apoderamiento de los bienes y la entrega para el depositario nombrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no obstante que pueda haber la oposición, porque el cateo, el único propósito que tiene es introducirse a la casa y cerciorarse de que están ahí los bienes y pues requerirle y que la fuerza pública sea para cerciorarse de que no haya una situación de problema. Pero normalmente en esa diligencia, pues es donde se lleva a cabo la constitución del embargo, ¿verdad? Y pues ahí ya, si se constituye el embargo, pues ya ahora sí que están asegurados a través de un bien mueble suficiente para que garanticemos el resultado del juicio. Acá en esta parte, ¿qué puede pasar? Fíjense bien que los bienes embargados no sean suficientes para garantizar la cantidad líquida que estamos reclamando. Pues independientemente de que sean muebles, inmuebles, eh, rentas, sueldos o incluso a lo mejor negociaciones que ya hemos embargado y que se haya nombrado un depositario interventor con cargo a la caja,
Si los bienes no son suficientes, podemos pedir una ampliación del embargo. Si son suficientes, pues aquí nos quedamos porque no es algo fácil, como ustedes pueden apreciar, que se constituya el embargo, o sea, que ya materialmente tengamos a nuestra disposición los bienes. De todos modos, aquí tienen que ser muy cuidadosos porque el depositario lo propusimos nosotros. No crean que porque ya el bien está encargado con el depositario, ya le dieron un vehículo o le dieron unos muebles, pues ya vayan a decir ustedes, no, pues ya los utilizamos y ya de ahí nos cobramos. No, está constituido el embargo, pero todavía nos falta a nosotros venderlos o adquirirlos, como vamos a ver al ver el procedimiento de remate con base en nuestro crédito. Bueno, en esta parte ya llegamos nosotros al remate, ¿verdad? O sea, ya está embargado, ya sea un bien mueble, un bien inmueble, etcétera. Ya los tenemos nosotros. O sea, no es necesario rematar si lo que obtuvimos fueron sueldos, porque ya están en líquido, o sea, en efectivo. O sea, vamos a tener que hacer el remate si tenemos nosotros necesidad de que los bienes pues sean vendidos. Acá lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber un avalúo por un perito de los bienes embargados. Y este avalúo por perito sigue las reglas de la prueba pericial, como vimos. O sea, el interesado presenta su perito, la parte contra quien se presenta también el suyo y presentan sus dictámenes, y el juez puede nombrar a un tercero en discordia. Y el juez va a determinar finalmente, después de haber recibido los dictámenes y conforme a las reglas de la prueba pericial que ya vimos, pues cuál sea el valor que se le va a asignar a los bienes para llevar a cabo el remate. El remate de los bienes muebles e inmuebles pues es parecido, pero tiene unas diferencias, ¿verdad? Ambos se sujetan a un avalúo aprobado por el juez. Normalmente la parte que obtiene la resolución favorable pues siempre busca que los bienes se evalúen lo más bajo posible, y la parte contra quien se decreta esto pues busca que se evalúen lo más alto posible. ¿Por qué? Porque de acuerdo al avalúo pues se va a pagar primero y lo que sobre se le va a devolver. Entonces vean que de ahí viene la posición lógica de una o de la otra parte. Si se trata de bienes muebles, el remate se anuncia por 3 veces en edictos que se publican en el juzgado. Y si se trata de un bien inmueble, pues se anuncia por 3 edictos que se publican en el periódico. Y se señala en ellos el día del remate. Este remate, ya sea de bienes muebles o inmuebles, se llama pública almoneda, porque todos pueden participar. Puede participar el propio acreedor con base en su crédito. Por eso su crédito vamos a pensar que sea de 500,000 pesos y que el valor del inmueble real sea 1,000,000, pero su intención va a ser que baje para que se pueda quedar con el bien. Entonces su perito va a tratar de dar el valor más bajo para que pueda adjudicársele con base en su crédito. Entonces, y la parte contraria va a tratar de que sea el valor más alto para que todavía le tengan que regresar un remanente. Entonces, se anuncia si es un bien mueble en el juzgado y se anuncia si es un bien inmueble en el periódico. Acá, si se trata de un bien inmueble, se debe acreditar que es un bien inmueble que está libre de gravámenes. Y fíjense bien, acá hay unos términos que son curiosos. Todos los interesados en adquirir esos bienes formulan lo que se llama una postura. O sea, es una propuesta de compra. La postura legal es la propuesta de compra con base en las 3/4 partes del valor. O sea, quiere decir que si un bien se evaluó en 100,000 pesos, mi postura legal puede ser de 75,000 pesos. Ahora, pero pueden ser también otras dos condiciones, una puja o una mejora. Fíjense bien, la puja es la propuesta de compra que supera a la postura legal.
yo puedo formular en el ejemplo que les doy una puja ofreciendo pagar 80,000 pesos. Y una mejora es la que da la mejor propuesta, tanto en cantidad como en efectividad. Dice, bueno, yo doy 95,000 pesos en efectivo. Ya. Las propuestas se hacen precisamente exhibiendo que tenemos el dinero o la ficha de depósito de mi propuesta de compra a través del Fondo para el Mejoramiento de la Justicia, que es una oficina que depende del Tribunal Superior de Justicia. Hacemos nuestra propuesta, nuestro depósito. ¿Y cómo se hace la adjudicación? Pues después de que el juez, en el día y hora señalado para el remate, checa, a ver, hay tantas pujas, hay tantas posturas legales y hay una mejora, pues se adjudica el bien en favor de la persona. ¿Y qué debe garantizar el juez? Pues debe garantizar que ese bien, pues, se entregue a la persona que está ganando, ya sea un bien inmueble o un bien mueble, que del producto de lo que se está obteniendo, de la mejora, ¿verdad?, se le pague al acreedor. Mira, tu crédito era de 100,000 pesos, pues aquí están los 95 que pagó a través de la mejora. ¿Y qué pasa si su crédito era de 100,000? Pues todavía tiene 5,000 pesos que le deben. Por eso el demandado dice, no, pues el bien que me embargaron y trata de ganar es por un valor de 150,000 pesos, porque le pagan sus 100,000 pesos al acreedor y todavía me dan de remanente 100,000 pesos. Bueno, en ese momento sí, prácticamente ya se terminó, pero prácticamente porque les digo que el juez debe garantizar. Vamos a pensar que es un bien mueble, pues se entrega materialmente en las condiciones ofrecidas. Pero vamos a pensar que es un bien inmueble y que el demandado todavía tenga posesión. Bueno, pues todavía en esa ejecución, el juez tiene que obligar al demandado a entregar materialmente el bien. Y si es un bien inmueble, a que se firme la escritura. Y si no la quieren firmar, en su rebeldía, el juez firmarla ya en favor no del actor en el juicio, sino en favor a la persona que ganó el procedimiento de remate. Cuando ocurre eso, ahí sí ya se termina. Fíjense bien, ¿cuánto implica la ejecución de sentencia? De aquí para acá pudo haber apelación, amparo, y aquí ya ejecutoría de la resolución, ya sea que sea convenio, transacción, medio alterno. Vean cuánto tardó nuestro procedimiento de ejecución. Pero ahora sí ya se lo saben. O sea, ya vean que no se trata nada más de obtener la resolución escrita, sino hacerla efectiva. Si se trata de una obligación de dar o de hacer, es más fácil. Pero si este dar es dinero, pues vean que todavía nos va a costar un poco de trabajo hacerlo efectivo. Y vean que tienen que saberse bien las reglas del embargo o secuestro judicial. Y vean que tienen que saberse muy bien, después del embargo, el remate. O sea, no se termina el asunto así fácilmente. Bueno, si en lo académico, pues vean que estamos llegando al momento donde estamos casi concluyendo el 50% de nuestro curso, que la primera parte es la más amplia, ¿verdad? Es un 50% formal, porque la otra parte de juicios en particular se ve muy rápido. Pues vean que nos ha costado trabajo. Imagínense ustedes a litigar. ¿Y qué le tienen que decir ustedes a su cliente acá? Oye, quiero que demandes así. Pues vean todo el trabajo que va a implicar obtener una resolución favorable. Y después de la resolución favorable, que sea confirmada la resolución favorable, y después de que sea confirmada, ejecutarla. No está fácil, ¿verdad? Pues en el juicio creo que es un poco más difícil, pero es lo que ustedes escogieron y los felicito porque si a mí me preguntaran que recomiende a una persona escoger su profesión, pues les recomendaría ser abogados. Yo estoy muy contento y seguro ustedes también lo van a estar, pero vean que implica que hagamos un gran esfuerzo de estudiar y de aprender y que lo que aprendimos ahorita
pues lo van a tener ustedes que complementar por la práctica que hagan en su momento como pasantes y después el ejercicio profesional como abogados patrono o funcionarios del Poder Judicial, de la Procuraduría, etc. Entonces, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto a través del correo y con mucho gusto, si está a mi alcance, pues aclarárselas, ¿eh? Que estén muy bien, compañeros. Hasta luego. Gracias.